Bueno, buenas tardes a todos y gracias por vuestra asistencia. Gracias también a los organizadores por darnos la oportunidad, a mí en este caso como representante del equipo de investigación, de poder hablar de una parte del proyecto Braun, en este caso de la prospección y la excavación que llevamos a cabo el año pasado en el yacimiento de Páramo Ciudad de la Nuez de Abajo. En primer lugar, permitidme que presente el proyecto. Es un proyecto en ciernes, porque prácticamente con esta campaña del año 2017 hemos dado comienzo hemos empezado a dar forma a un proyecto que en principio tiene un ámbito amplio, una idea de tener una continuidad a lo largo del tiempo y que, bueno, pues por un lado tenía que empezar, ¿no? Somos un equipo interuniversitario, participamos gente de la Universidad de Burgos y de la Universidad de Cantabria, que tenemos un interés común, precisamente que se aglutina en torno a este proyecto Braun, como señalo, y que, bueno, para llevarlo a cabo pues contamos con la ayuda de diferentes entidades, en este caso el Ayuntamiento del Valle de Santibáñez y la Junta de Castilla y León, para llevar a cabo un trabajo de campo que, entre otras cosas, pretendía dar cuerpo o obtener los datos destinados a la configuración final de una tesis doctoral de uno de nosotros, ¿no? De Alberto Verdosa en este caso. Evidentemente, este trabajo que vamos a realizar o que realizamos este año pasado, 2017, tiene un contexto en el que se enmarca un marco teórico de referencia que, si me permitís brevemente, lo voy a exponer para que se entienda un poco de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. En primer lugar, existe la línea de investigación en el área de arqueología de la universidad, que tiene como interés fundamental investigar los espacios rurales de la Edad del Hierro a la Alta Edad Media, en un campo de larga duración que va, así en términos generales, del año 1000 a.C. al 1000 después de Cristo. Dentro de este gran ámbito temporal, un contenido específico que nos interesa en particular es averiguar o investigar sobre los orígenes y el devenir histórico de los estados primitivos en la meseta norte, que nosotros consideramos que se produce o se comienza en la Edad del Hierro, con toda seguridad en la Segunda Edad del Hierro y, bueno, pues con menos seguridad o en un proceso formativo en la Primera. Bien, este proyecto Braun se integra también dentro de un panorama general de investigación de escala europea, podemos decir, que tiene interés en investigar el estudio del impacto de Roma sobre las sociedades indígenas. Nosotros lo traemos a nuestro territorio, al noroeste de la meseta norte, a la provincia de Burgos, entendiendo que forma parte de un gran escenario, un escenario que, bueno, pues se puede encontrar más o menos en la parte más occidental de Europa, en el corredor atlántico que va desde las Islas Británicas hasta el norte de la península ibérica, en el que se recogen o se reúnen espacios, escenarios geográficos que tienen una serie de concomitancias o una serie de elementos comunes que nosotros encontramos dentro de este sector de la meseta norte, ¿no? Y entendiendo como tal, a pesar de la distancia, digamos, relativa hacia el mar, pues esta zona de Burgos relacionable pues con otros lugares como el sur de Inglaterra, Gales, Bretaña, etcétera. Tenemos además la suerte y la ventaja de coincidir en el espacio con otros proyectos que ya nos preceden. Luego nuestro compañero Jesús García Sánchez hablará sobre los mismos y que tienen un interés especial en la arqueología del conflicto y sobre todo la arqueología del conflicto ya la aproximación del siglo I con el mundo romano por estas tierras y que empiezan a atisbar precisamente por un trabajo ya acumulado de que en esta zona ocurre algo más que las guerras cántabras, ¿no? Y ahí están para demostrarlo pues, los proyectos que, bueno, pues ahí se citan y que ya nos preceden y marcan un escenario en el que a nosotros pues, nos viene muy bien como punto de referencia. Teniendo esto en cuenta, el proyecto, y en este caso voy a referirme en especial a la campaña de prospección y excavación del año pasado, pues se plantea una problemática general y a su vez una problemática específica. Una general, que parezca increíble, pues todavía intentamos subsanar un sesgo de conocimiento que existe respecto a este mundo y con este marco temporal que comentaba en este sector de la meseta norte. Y es que cuando quieres realizar una aproximación con la índole que nosotros planteamos, pues encontramos ciertas ausencias en el registro arqueológico
que queremos subsanar, a diferencia de otros espacios pues igual mejor conocidos incluso dentro de la propia península ibérica. En especial me estoy refiriendo a la existencia de contextos bien definidos, con dataciones y con fechados radiométricamente que nos proporcionen hitos en ese gran marco temporal que nos permitan modelar los procesos históricos realmente, más porque cuando, sobre todo las etapas más antiguas, cuando nos acercamos a ellos, pues aquello se empieza a difuminar y perdemos quizás algo de visión de lo que realmente pasó allí, ¿no? Aparte de esta gran problemática general y de intentar recopilar información en ese sentido, nos encontramos con una problemática específica que se circunscribe al caso de estudio que hemos elegido, en este caso, que es el yacimiento de Páramo Ciudad. Nosotros empleamos este lugar como una muestra significativa, como un elemento paradigmático, por una serie de cuestiones que debemos resolver en él y luego trasladar. Es un buen lugar de estudio porque, en principio, y según la literatura tradicional vinculada al sitio, es un castro romanizado, un gran castro romanizado. Ahora sabemos que tiene 84 hectáreas por las investigaciones arqueológicas que se han ido sucediendo en el lugar, en el que desde antiguo se presuponía o se intuía o se decía que se podía localizar la ciudad de Brabum de los Turmogos, nombrada Las Fuentes. Después le han salido más competidores, tampoco nosotros nos vamos a obsesionar si realmente, por lo menos por el momento, si en Páramo Ciudad estaba localizado aún o no. Hay otras localizaciones, intentaremos resolverlo, pero lo que principalmente nos ocupa es, eso sí, resolver cómo es la secuencia formativa de este yacimiento, que en principio, y por eso se eligió, recogía una secuencia que iba desde la primera edad del hierro hasta la tarda antigüedad. Esto lo tomábamos como un buen punto de partida y además teníamos la ventaja, ventaja relativa, que antes que nosotros pues alguien nos había precedido. En el lugar se dan una serie de investigaciones y en este caso se mencionan, como podéis ver en la diapositiva, que son antiguas y parciales, puesto que en Páramo Ciudad intervinieron Monteverde en los años 30, el Padre Saturio en los años 40 y Leo Domingo Barona en los 90. Antiguas por motivos obvios y parciales porque el yacimiento es tan grande y las excavaciones han sido tan reducidas pues que casi es más lo desconocido que lo conocido. Al respecto, quizás ya podemos aventurarnos a decir que en relación a las excavaciones de las que se conocen restos arqueológicos de Páramo Ciudad, hay una confusión. Todo el mundo alude a que las tumbas tardoantiguas encontradas en Páramo Ciudad proceden de la excavación de Monteverde, y es que Monteverde no excavó en Páramo Ciudad. Páramo Ciudad fue excavada por el Padre Saturio en los años 40 y Monteverde excavó en la ladera del yacimiento, en un lugar que no coincide físicamente con Páramo, está cerca, está aproximado, se puede relacionar, pero no es este sitio. El Padre Saturio sí que excavó y de ello se conserva memoria por los habitantes de la Nuez, que de hecho nos han explicado dónde y cómo, ¿no? Bueno, aparte hay documentación de la que podemos indagar y en ello estamos. Bien, teniendo esto en cuenta, los objetivos de la intervención del año pasado fue lo que podéis ver aquí, ¿no? Determinar en primer lugar el alcance y la conservación de la evidencia arqueológica en Páramo Ciudad, disponer, lo acabo de decir, de un caso de estudio paradigmático para aprender un estudio de carácter general. Esto es fundamental, comprender cómo Roma y el modelo colonial del Estado romano y de explotación incidieron en la comunidad indígena local, no solo desde un punto de vista bélico, sino a través de otra serie de maneras o modos de ejercer esa influencia. Y a partir de aquí extender el estudio a otras comunidades mejor conocidas. Simplemente con mirar a la Bureba y a la zona de los Autrigones, pues hay una diferencia de conocimiento respecto igual a lo que nosotros tenemos entre manos, ¿no? Todo ello para obtener una información cronológica y modelar y comprender cómo han sido los cambios a lo largo del tiempo. Bien, a partir de estos objetivos se diseñó una metodología con un enfoque multidisciplinar, muy ligada a la arqueología del paisaje y a la arqueología social, cuyo método se divide en varias partes, en varios pasos. En primer lugar, se lleva como una prospección de superficie de todo el yacimiento, repito, 84 hectáreas, georreferenciando cada hallazgo a través del GPS, lo que llevó un trabajo considerable. Se implementó a través de la realización de varios sondeos, de 3 en este caso. Se diseñó un programa de datación radiocarbónica que en principio pretendía datar cosas más allá de este yacimiento, también datar otros lugares.
Y todo ello integrarlo o visualizarlo, gestionarlo a través de los sistemas de información geográfica, pero en este caso teniendo en cuenta, de momento, la escala micro y semimicro dentro del registro arqueológico. La prospección abarcó todo este espacio que tenéis enrayado, es la totalidad del yacimiento según la ficha de catálogo, y dio como resultado pues, una imagen como la que tenéis en la pantalla. Todos estos puntitos son los restos arqueológicos georreferenciados a través, y clasificados previamente a través de un sistema cuya leyenda tenéis en la parte izquierda de la pantalla, en la que nosotros definimos previamente una serie de categorías y a partir de esas categorías, cuando recogemos en el campo los materiales, los clasificamos. Sorprendentemente, si veis la imagen, pues casi todo es azul. Todo es azul, mucha variedad no hay. Bueno, pues esto ya nos dio una primera información. Todos esos puntitos azules es cerámica fina, torno, pintada normalmente, o en algunas ocasiones, que se conoce más o menos por el vocablo de celtibérica. Del resto, pues hay algo de cerámica del mundo bajo imperial, muy poca terra sigilata, alguna cerámica de cocina, algo de metal, muy poca cerámica a mano, pero hay algo que es muy representativo, o está muy representado, que es este tipo de cerámica tan característica. Es muy monótono. Bien, antes de seguir, quiero decir que el espacio está dividido en 3 ámbitos distintos por la toponimia. Los llanos, la zona central, más alta y más llana del yacimiento, la zona del cincho, que se refiere a un gran espacio amurallado con un foso bastante considerable y un contrafoso, y la zona de ciudad, que es justo el espigón situado más al este de todo el yacimiento. Bien, lo primero que llama la atención cuando observas la distribución de puntos en el espacio es que no se distribuye de manera uniforme. Un simple ejercicio con el SIG, a través de un análisis kernel, pues nos da esta representación en la que se observan claramente cómo hay una serie de lugares con gran acumulación de materiales frente a otros espacios en los que apenas están representados. Y quizás un hecho que llama la atención es que la zona de ciudad, frente al cincho, pero especialmente los llanos, pues prácticamente está vacía. Queríamos saber si esta distribución tenía una significación estadística y hicimos también un test simple de análisis de vecino más próximo, que nos dio un resultado que nos decía que la distribución no era aleatoria, no tenía que ver con el azar y que además tenía una tendencia a la agregación, como en principio parece obvio. Bien, esta es otra manera de verlo y a ellos añaden otros elementos, también producto de la prospección. Los puntos que tenéis marcados como 1, 2, 3 y 4 son otras localizaciones que a través de la microtoponimia y de la observación superficial pues también nos dieron información. Espacios como el Castillejo, que es un gran promontorio que se levanta en medio de la zona de ciudad, o el número 3, que es la llamada calzada romana, que viene desde el valle y asciende hasta el cerro, hasta perderse. No sabemos si es una calzada romana o no, es un camino histórico, eso seguro. ¿De qué época? Ya veremos. Y otros espacios, un gran sector rectangular que parece una estructura antrópica, bueno, y una ermita en la parte superior también del cerro. Aparte, en estas zonas de aquí, estas líneas marcadas con magenta y los espacios azules son taludes y elementos monumentales, como por ejemplo, aquí podéis observar la gran muralla que cierra el cincho, que conserva cotas de hasta 5 metros de altura, de diferencia entre la parte superior y la zona del foso, que es verdaderamente impresionante. Un foso de 30 metros de ancho, con elementos defensivos intermedios, y en el extremo oeste, otro gran talud, todo esto de aquí, precedido de otro rebaje, importante, que también es un elemento potente, que tiene una diferencia de cota también de unos 5 metros de altura y que en este momento pues, no sabemos muy bien a través de la prospección superficial si realmente responde a una obra, digamos, humana o es algo aparentemente natural. Desde luego no va con el relieve, corta de norte a sur y el relieve no lo sigue, pero bueno, hay que hacer una intervención para verlo. Es importante señalar también que si en esta diapositiva se ve algo menos, frente a la continuidad más o menos de los restos, aquí justo al llegar al límite marcado por este talud, hay un momento en que los restos arqueológicos desaparecen en superficie hasta volver a aparecer en 2 concentraciones
vamos a decir, a las afueras de lo que es el yacimiento, ¿no? Y eso también nos da pistas de que puede ser algo que está marcando un límite definido, no sabemos si antrópicamente o, bueno, con el relieve por lo menos lo deja claro. Bien, como digo, había prevista 3 sondeos, en este caso, uno en la zona del Cincho, este de aquí, otros 2 en la zona de los Llanos, que dieron resultados pues, diferentes. Esta es la estratigrafía de 2 de los 3 sondeos, la parte superior es la que se refiere al sondeo 1 o Cata 1, en la que se recoge, pues, documentado una secuencia, una acumulación de 22 estratos, si no me equivoco, en un lugar, pues bueno, como veis, pues con una buena conservación. No hemos llegado todavía al nivel geológico, a la base geológica del espacio. Y bueno, quizás lo más sorprendente, y aquí lo podéis ver, es que a pesar de lo que se decía reiteradamente en la documentación arqueológica y nuestra primera suposición, la muralla no es la parte más antigua de todo el proceso de formación de yacimientos, sino que es precisamente lo contrario, la más moderna. Y a ello lo antecede una serie de evidencias arqueológicas de las que luego voy a hablar. Frente a la conservación tan rica y abundante en este espacio de prácticamente 2,15 metros de potencia desde la cota superior de la muralla hasta abajo, en este lugar, pues en la parte de los Llanos se conserva menos potencia, menos monumental, pero bueno, 80 centímetros también de estratigrafía que, bueno, quizás no es tan abundante y tan rica, pero sí que es significativa. El tercero de los sondeos, pues lamentablemente arqueológicamente no nos dio mucha información, a excepción de que hay un nivel superficial que cubre la roca caliza y nada más. Bien, esta es una imagen, la imagen final del sondeo 1, en el que aquí tenéis toda la secuencia de arriba a abajo, 22 unidades, como digo, con un proceso de formación en el que arranca de la parte más antigua. Intuimos, por lo que se ha excavado, que tiene un uso doméstico, no sabemos si un poblado o no, los restos sí que son domésticos, al que le sigue una fase de poblado. ¿Por qué? Porque hemos documentado una estructura, una esquina de una cabaña rectangular. Esto es desde el otro lugar, desde la parte alta de la muralla, con un suelo de caliza bien trabado, con cal, con cerámica incrustada entre estas, machacada entre la cal, con una zona, presumimos que exterior, una zona interior, con derrumbes de la propia estructura, un pequeño nivel de cenizas por el interior, o sea, una secuencia de depósitos que dan cuenta de que una estructura de hábitat que está aquí documentada bajo una acumulación en un momento determinado, terrera, intencional, que eleva la cota del lugar para superponer sobre ella lo que luego será la muralla que se observa en la actualidad. Una muralla que está compuesta por un alma de sillarejo que no tiene una continuidad vertical, sino que es una muralla ataludada, a la que se le superpone un talud, una acumulación de roca y sedimento que le da esta forma, por lo menos al interior. Bien, el sondeo número 2, en este caso, es igual menos productivo en cuanto a estratigrafía, pero no menos significativo, en el que también documentamos pues elementos de una ocupación doméstica del espacio. En este caso hay un paramento muy degradado, bastante afectado por el arado, porque está muy en la superficie. Hay un hoyo, una estructura, hay un rebaje antrópico de la roca de páramo, una zanja. Y bueno, pues como digo, realmente no es tan monumental como lo que se encuentra en el sondeo 1, pero sí que es bastante significativo. A esto se le acompaña pues, una serie de dataciones radiocarbónicas, en este caso 6, 4 procedentes del sondeo 1 y 2 del sondeo 2, que bueno, aquí tenéis los datos en general, bueno, todos, y en resumidas cuentas lo que hay es acreditado algo que se intuía a través de la datación relativa por los materiales. En los sondeos, no lo he dicho, pero se vuelve a reiterar de manera constante la presencia masiva de cerámica del mismo tipo, fina, oxidante, pintada en ocasiones, sin apenas cerámica a mano, nada de material romano. Y bueno, las dataciones confirman lo que se intuía, ¿no? Hay dataciones vinculadas a la Segunda de Hierro y una prolongación de esta estratigrafía hasta prácticamente la época altoimperial. No se ve muy bien, pero bueno, haciendo un ejercicio
simple de insertar nuestras dataciones dentro de lo que es la cronología general presumible del periodo y comparando con los eventos bélicos conocidos por la documentación escrita, pues tenemos que estas son las dataciones vinculadas a la ocupación doméstica inicial del poblado que hemos documentado, y la construcción de la muralla, aquí en rojo, viene a coincidir en un momento más o menos en el que, agotadas las guerras celtibéricas y el escenario bélico del Valle del Ebro y la zona soriana, de repente aparece nuestra muralla en un momento en el que parece ser, o intuimos que el escenario bélico se acerca a la meseta. Teníamos en principio idea de que podía tener más relación con las guerras cántabras, ¿verdad? Alguna vez lo hemos comentado, pero bueno, de momento esto es lo que tenemos, ¿no? Igual no todo fue tan amable por estas tierras cuando llegaron los romanos y, bueno, precisamente este es nuestro interés, indagar sobre ello, ¿no? Bien, por ir finalizando, la campaña lo que nos permite es una valoración general de la misma y, bueno, en principio lo sorprendente, para nosotros por lo menos, fue el buen estado de conservación de la evidencia arqueológica, en especial en la zona del Cincho. Lo elegimos precisamente por esta razón, porque pensábamos que igual el derrumbe de la muralla podía haber conservado mejor la evidencia arqueológica, protegiéndola del arado, pero bueno, incluso sin eso, desde luego la estratigrafía documentada es interesante, está bien conservada, y también en la zona de los llanos, a pesar de la intervención del arado y la menor monumentalidad. El potencial sobre el yacimiento, visto lo visto, es grande, ¿no? También podemos decir que Páramo Ciudad realmente se corresponde con un recinto amurallado, lo podemos llamar Castro, de la Segunda Edad del Hierro, al menos la zona del Cincho y Ciudad, y es probable que incluso todo el espacio incluido dentro de los llanos también pueda ser un enclave fortificado o por lo menos delimitado por ese talud occidental. Desde luego estas cuestiones deben afinarse y determinarse por medio de una campaña de sondeos u otras metodologías alternativas, como una prospección geofísica, de la que hablaremos a continuación. Y, desde luego, en cuanto a la cronología del yacimiento, podemos ahora mismo, con los datos que tenemos sobre la mesa, descartar la fase tardoantigua, por lo menos con los datos actuales, decir que la ocupación más evidente se corresponde con la fase final de la Segunda del Hierro y que tiene una prolongación hasta época bajo imperial, pero ya muy limitada. Desde luego hay un hábitat claro vinculado al siglo IV, III, con fechas calibradas antes de Cristo. Hay una reconfiguración del espacio, que nosotros ahora mismo intuimos que es una... no sé si atreverme a decir que se reduce en extensión, o por lo menos sí que hay se encoge la zona, digamos, al espigón del páramo y se protege con una muralla y el foso, y hay un abandono de la zona de fortificación en el siglo I después de Cristo. Este castro, este oppidum, si es que lo fue en algún momento con la denominación de Bravum, bajo dominio romano pierde prestancia y se convierte en un núcleo rural de naturaleza indeterminada, muy cercano a una vía secundaria que pasaría por el valle del Urbel. Y en todo caso, esto, dado el estado actual del proyecto y de las investigaciones, debe ser tomado como hipótesis de trabajo y que esperemos contrastar en futuras campañas. Precisamente hablando de las futuras campañas, y para finalizar, nosotros ya estamos insertos en el 2018, ya hemos recibido una buena noticia por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural, vamos a poder continuar con la campaña de este año. No hemos ido al campo a hacer la prospección geofísica que ya está planteada porque nos lo ha impedido la climatología, pero espero que en marzo podamos salir. Gracias a la colaboración de Jorge Miñón, que es un vecino de Rossi, que tiene un equipo de resistividad eléctrica, vamos a explorar la zona de los llanos, que en esta zona que tenéis aquí, este rectángulo. Veremos qué da de sí, qué es lo que se aprecia en el subsuelo y qué estrategia nos permitirá desarrollar en el futuro. Vamos también a trabajar en 3 zonas de excavación marcadas por las flechas, un sondeo al talud oeste, una zona central vinculada a la estructura rectangular que os decía. Vamos a ampliar la cata 1, tanto en el exterior, para ver cómo se desarrolla el resto de la fortificación, investigar también sobre el camino histórico que pasa justo a los pies de la muralla, y vamos a ampliar la zona interna para conocer más del poblado de la Segunda Edad del Hierro. Dejaremos el sondeo de la zona de los llanos para futuras ocasiones y pues también
esperando los datos de la prospección geofísica y, bueno, en ello estamos. Aparte, el proyecto también tiene un interés paralelo ahora mismo en la villa de Vegas Negras, que está en Güérmeces, está muy cerquita. ¿Y por qué tenemos interés en este lugar? Bueno, pues fundamentalmente porque después de la investigación que hemos realizado nos hemos dado cuenta que nos falta el registro que precisamente hay en Vegas Negras, que está a 5 kilómetros en línea recta y entendemos que tiene una relación directa con el propio yacimiento. No sé si se ve, pero este lugar se ha hecho famoso en la prensa precisamente porque se intuye una imagen con la traza de la villa romana y, bueno, pues a través de un trabajo previo de Juan Félix Conde, que fue quien primero documentó esta villa y dio las primeras pinceladas en la interpretación, nosotros vamos a trabajar generando una planimetría a partir de ortofotografía. Pretendemos, a través de esta prospección, tener una cronología relativa del yacimiento y, bueno, pues establecer las diferencias funcionales entre el propio yacimiento y obtener los datos necesarios para enlazar Paramocidad con Vegas Negras. A partir de ello, pues también generar un trabajo de máster de uno de nuestros colaboradores, de Adrián García Rojo, y, bueno, en general, pues seguir indagando en la obtención de datos sobre el problema de fondo que a nosotros nos interesa, que es el impacto de Roma sobre las comunidades indígenas y la supervivencia del legado de las mismas hasta la Edad Media, por lo menos, ¿no? Que un dato acaba de dar el participante en la sesión anterior, que quizás en determinadas cuestiones religiosas puedan tener continuidad. Y eso es todo. Gracias por vuestra atención y gracias al equipo y a todos nuestros colaboradores. Muchas gracias, Eduardo.